Bienvenidos al podcast de los 7 sabios de Grecia. Sumérgete en el mundo de la sabiduría antigua mientras exploramos las enseñanzas atemporales de los filósofos más destacados de la historia, desde Solón hasta Tales de Mileto. En este episodio hablaremos de los aportes que hicieron en la filosofía, los cuales los llevaron a ser tan reconocidos como los 7 sabios. Tales de Mileto. Tales nació en un territorio denominado Mileto, perteneciente a la antigua Grecia y actual territorio de la costa occidental de Turquía. Como era característico en aquella época, a los pensadores se les llamaba por su nombre cedido del sitio de nacimiento, por lo que a Tales se le conoce como Tales de Mileto. Fue uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, reconocidos por sus contribuciones en campos como la filosofía, la matemática y la astronomía. Una de las contribuciones más famosas de Tales es su teorema geométrico, que establece que un triángulo inscrito en un semicírculo con uno de sus lados siendo el diámetro del círculo es siempre un triángulo rectángulo. Este teorema es fundamental en geometría y tiene numerosas aplicaciones prácticas. Tales también es conocido por sus intereses en la astronomía. Se le atribuye haber predicho un eclipse solar en el año 585 a.C., lo que demuestra su comprensión del movimiento de los cuerpos celestes. Además de sus logros científicos, Tales también fue conocido por su sabiduría práctica y sus máximas éticas, muchas de las cuales se recopilaron en listas de los proverbios de los 7 sabios. Tales enseñaba la importancia de la prudencia, la moderación y el autoconocimiento para una vida virtuosa y feliz. La escuela de Mileto o Jónica fue fundada por Tales de Mileto, junto con dos filósofos contemporáneos habitantes de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Esta escuela es considerada la más antigua de Grecia y se caracterizó por estudiar a la naturaleza y el principio constitutivo del mundo, razón por la que se conoce a estos sabios como los físicos. Vías de Priene, a quien se define como el más astuto entre los 7 sabios de Grecia. Es un filósofo del siglo VI a.C. Respondió a sus convencinos extrañados por la ausencia de equipaje en nombre de tanta riqueza. El sabio, famoso como abogado y hombre práctico, se presentó a la evacuación con su ropa de viaje e indicando que no necesitaba más. Vías era de la ciudad de Priene. Fue un gran juez y afirmaba la frase: "La mayoría son míos", queriendo decir que la mayoría son gente torpe, necia, etc., que no todos alcanzan esa virtud, arete, que es propio de los fuertes, de los que destacan por algo. Sus conciudadanos le consultaban con frecuencia acerca de asuntos litigiosos, y siempre se negó a emplear su talento en provecho de la injusticia. Decía preferir juzgar entre enemigos que entre amigos, porque en el primer caso estaba seguro de ganar a uno de aquellos, mientras que en el segundo perdía a uno de estos. Cleóbulo de Lindos, reconocido como uno de los 7 sabios de Grecia, fue una figura destacada en el siglo VI a.C., nacido en Lindos, en la isla de Rodas. Cleóbulo tuvo una influencia significativa como poeta, filósofo y político. En su papel como gobernante, Cleóbulo fue un tirano alrededor del año 600 a.C. Se cree que Cleóbulo gobernó de manera ejemplar, destacando por su sabiduría y prudencia. Cleóbulo de Lindos tuvo una hija llamada Cleobulina Eumetis, quien siguió sus pasos como poeta y autora de enigmas. Cleóbulo fue reconocido tanto por su fuerza física como por su belleza. Se dice que era una persona distinguida en todos los aspectos. Solón de Atenas. Fue una figura política, legislador, reformador, poeta vocacional, viajero y estadista ateniense. Participó en la guerra de Salamina y fue contemporáneo de Pisístrato. En esa época ya lo consideraron uno de los padres de la democracia ateniense y fue incluido entre los 7 sabios de Grecia. Elegido arconte para acabar con la esclavitud a la que tenían sometida los aristócratas a los campesinos. Promovió una serie de reformas sociales, institucionales y la creación de unos nuevos derechos políticos basados en la timocracia. Pitaco de Mitilene. Pitaco de Mitilene de 650 a.C.
al 568 a.C., nació en la polis de Mitilene, ubicado en la isla de Lesbos. Fue hijo de Irradio de Mitilene. Fue un destacado estadista y político griego que gobernó en la ciudad de Mitilene junto al tirano Mirsilo. Contrajo matrimonio con una mujer de la influyente familia Pentílides, que ejercía gran poder en la isla en aquel entonces. Famoso por su sabiduría, legislación y por traer mejores tiempos a la polis luego de derribar a Melandro, tirano de Lesbos. Después de derrotar a Melandro, Pitaco fue honrado por los habitantes de Mitilene y elegido como aesímnetes, un cargo similar al de dictador. Pitaco también es conocido por sus enseñanzas y aforismos, que le valieron el reconocimiento como uno de los sabios. Entre sus dichos más destacados se encuentran: no digas de antemano lo que vas a hacer, porque si fallas se burlarán de ti. Contra el hombre malvado debe salir el bueno bien armado. No hables mal del amigo ni aun del enemigo. Se dice que Pitaco tuvo un hijo llamado Tirreo, y cuando fue asesinado perdonó al culpable, expresando la creencia que el perdón es mejor que el castigo. Superando los 70 años, fallece en el tercer año de la 52ª Olimpiada. Quilón, también conocido como Quilón de Esparta, fue uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Estos sabios eran figuras históricas y legendarias conocidas por su sabiduría y enseñanzas. Quilón era un espartano conocido por su famosa máxima «Conócete a ti mismo». Además de ser reconocido por su sabiduría y sus enseñanzas éticas, no se registra una actividad específica en su vida que sea tan destacada como su contribución al conocimiento y la filosofía de su tiempo. Su influencia en la política, la ética y la cultura de su tiempo ha perdurado a lo largo de los siglos. Mientras tanto, Periandro de Corinto fue un tirano y excluido de los 7 sabios. Decía que lo fundamental es la práctica, afirmaba ser prevedor de todas las cosas. Fue un influyente tirano de Corinto, en la antigua Grecia. Gobernó alrededor del siglo VII a.C. y se le atribuye la expansión del poder y la influencia de Corinto. También es conocido por su astucia política y por establecer relaciones comerciales con otras ciudades griegas y con el extranjero. Sin embargo, su gobierno también fue marcado por la represión y la violencia. Fue conocido por su habilidad política y su capacidad para expandir el poder y la influencia de Corinto, mediante la diplomacia y la economía. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la represión política y la violencia, lo que generó controversia y lo convirtió en una figura polarizante en la historia griega.